Nos enlazamos hasta el Congreso del Estado con Víctor Hugo Lozano Poveda. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Hace 20 minutos concluyó la sesión del día de hoy. Se entiende que también se inscribe como una jornada, algo así como histórica. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por el espacio y un gran saludo a quienes nos escuchan. Efectivamente, una sesión larga en el Congreso del Estado de Yucatán, pero también una sesión muy productiva que nuevamente marca el rumbo de la historia de nuestro Estado y creo que viene a confirmar nuestra vocación como la entidad más segura de todo México, en la cual hemos podido tomar decisiones importantísimas para que nuestra calidad de vida y nuestra seguridad no solamente se mantengan, sino también que puedan ir creciendo. Fiscalía Estatal Independiente y hasta con 12 años en el cargo para el titular o la titular. Efectivamente, deja de depender la Fiscalía General del Estado del Poder Ejecutivo, ya no va a estar adscrita a un órgano de gobierno de uno de los tres poderes, sino que ahora va a tener autonomía constitucional, un presupuesto irreductible, que es importantísimo también, porque si no, bueno, sabemos que puede haber la tentación, ¿no?, de ahogarla, de cerrarle la llave, y aquí con el acuerdo que hemos logrado, 6 de las 7 fuerzas políticas que conforman el Poder Legislativo, pudimos determinar que su presupuesto sea irreductible y que aún más, que pueda ir creciendo de acuerdo a los niveles inflacionarios que se dan en el país, como mínimo, para que podamos tener siempre la seguridad de que vamos a contar con una fiscalía que esté fuerte, que sea autónoma y que pueda consolidar la seguridad de las y los yucatecos. Habrá que buscar los mejores perfiles, porque de lo contrario comentábamos que 12 años en el cargo, vaya, 2 sexenios, pues de pronto colocas algún personaje vengativo, depredador, entonces sí, la puerca tuerce el rabo, Víctor Hugo. Totalmente, y tiene que ser un perfil cercano a la sociedad, cercano al buen nombre, y un perfil que esté interesado en conservar ese buen nombre, pero también que esté lejos de cualquier señalamiento, tanto político como en lo personal. Un perfil que sea cercano a la ciudadanía y lejano a las tentaciones. Cosa complicada hoy en día, pero creo que lo podemos lograr si las propuestas que nos va a hacer llegar el titular del Poder Ejecutivo pueden lograr el consenso y la cercanía, no solo de los diputados, que eso es algo que tiene que pasar mediante la ley y que nos da la facultad constitucional el Congreso, sino también con la ciudadanía. Es importante que quien vaya a ocupar esa titularidad de la primera Fiscalía General del Estado autónoma esté alejado de cualquier tipo de controversia. ¿Cuánto tiempo tienen para esta elección? Hay un transitorio que marca 180 días para poder determinar la titularidad y en ese sentido vamos a ir construyendo y vamos a estar atentos a lo que el titular del Poder Ejecutivo nos envíe. Y un punto importantísimo también que se aprobó en la sesión que acaba de terminar hace un momento, no pasó por comisión de puntos constitucionales, pero consideramos las fuerzas políticas importantísimo el poder adicionarle, fue una modificación del dictamen de la comisión, es el relacionado con la Policía Estatal de Investigación, que ahora Yucatán va a contar con la que tiene actualmente, que es la de la Secretaría de Seguridad Pública, esa policía investigadora, y a su vez hemos acordado en el Pleno del Congreso la creación, la generación también de la policía investigadora de la propia Fiscalía General del Estado, para no generar un vacío en tanto se conforma este nuevo ente autónomo. Es un asunto relacionado con la congruencia y con la buena práctica a nivel administrativo. Entonces, ¿se va a crear una policía investigadora adjunta a la Fiscalía Independiente? Efectivamente, y tendrá su normativa basada en el reglamento que apruebe el Poder Ejecutivo en su caso. Como el FBI, con todo el margen de maniobra. Efectivamente, y que evite a toda costa que los malos, que los traviesos, que los delincuentes, el crimen organizado venga a Yucatán y que haga lo que pasa en otros estados, que eso es lo más delicado, José Luis. Cuando hablamos de los esfuerzos que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial en relación a nuestra seguridad, no debemos de escatimar en ellos y debemos de trabajar de manera constante
para que a Yucatán no le pase lo que pasa en otras entidades, como pasa en Jalisco, como pasa en Zacatecas, como pasa en otros lugares en donde no pueden salir los ciudadanos de su casa en determinada hora de la tarde, de la noche. Los niños no pueden ir a los parques a jugar porque la inseguridad es la que manda y no la autoridad. Ahora también se habló de que el gobernador del estado podrá pedir licencias sin necesidad de causas graves. ¿Qué se aprueba en lo general? ¿Algún traje a la medida para el futuro que viene? ¿Qué ocurre con respecto a este asunto? Realmente no, José Luis. Realmente lo que se hace es que se armoniza con otras entidades del país en relación a las ausencias del gobernador. Se estipula de una forma mucho más clara el procedimiento que deberá llevar a cabo en caso de ausentarse hasta por 90 días, y en ese sentido creo que se obedece a una lógica que vive actualmente la administración pública y no obedece a una acción que haya tenido ya como precautoria o anunciativa el gobernador del estado. Simple y sencillamente se pone en orden nuestro marco normativo, nuestra Constitución, para evitar confusiones el día de mañana. Creo que este es un paso que se da con rumbo a la certeza del Poder Ejecutivo de Yucatán, y el Poder Legislativo lo acompañó, insisto, fuimos 6 fuerzas políticas en favor de esta determinación, y creo que en ese sentido es que vamos a ir caminando aquí en Yucatán. ¿Cómo le llamaron a esta figura? ¿Gobernador sustituto? Efectivamente, existe la figura de gobernador sustituto, la figura del gobernador interino, pero yo, más allá de esto, que es más en términos jurídicos, hablaría de regular las ausencias que tengan una causa justificada por parte del gobernador del estado y que obedezcan también a la lógica que vive Yucatán, en el sentido de no dejar vacíos legales en relación a la figura de nuestro Poder Ejecutivo. Vacíos legales. ¿Recae entonces, diríamos, la sustitución siempre en la Secretaría General de Gobierno, así en ese orden, o de dónde sale? Tendrían que enviar por parte del gobernador precisamente una solicitud señalando a quién nos propone aquí al Poder Legislativo para sustituirlo en caso de esa ausencia hipotética que pudiera darse. ¿Y es el Congreso el que dice aprobado o manda otra propuesta? Efectivamente, no va ligada necesariamente a un funcionario o a una secretaría. Sí, por varios lados se escucha de que no, pues que Vila se va a ausentar del cargo y que por eso el Congreso le mandó a hacer este trajecito a la medida, Víctor Hugo. Se escuchan muchos temas, ¿no? Se escucha mucha polémica en relación a aspiraciones de muchos personajes, no solamente del gobernador, que efectivamente a mí en lo personal me daría mucho gusto que el gobernador pudiera acceder a una candidatura a presidente de la República, pero ante cualquier posibilidad nosotros tenemos que estar muy atentos a no dejar en un estado de vacío legal a Yucatán, y eso es lo que nos obliga a tomar determinaciones muy claras al respecto. Creo que cualquier aspiración es válida, y el propio gobernador lo ha dicho. Las aspiraciones de cualquier funcionario pueden ser válidas en lo relativo y en función también a el cumplimiento de la obligación que tiene y el dar resultados a la ciudadanía. Alguien que no da resultados a la ciudadanía, que le da la espalda a la ciudadanía, pues caramba, ¿cómo puede aspirar? ¿No? Es muy complicado. Y eso es, creo que, lo que nos da también un sentido de responsabilidad, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, de trabajar de manera muy congruente. Sería muy irresponsable no tomar decisiones que puedan afectar legalmente a nuestro Estado, y también aquellas que nos indiquen una mejora en la calidad de vida. Por eso las reformas constitucionales aprobadas hace un momento fueron importantísimas en materia de derechos de la mujer. Se aprobó que se eleve a rango constitucional también que todos los municipios tengan instancias municipales de la mujer, y que preferentemente la titularidad de estas instancias esté a cargo de mujeres. Y eso es un paso enorme, al igual que lo fue la 3 de 3, la ley 3 de 3, que ahora incluso ya es federal, ¿no? Yucatán siempre pone el ejemplo a nivel nacional, y esta no debería de ser la excepción. Y bueno, que esta 3 de 3 se le va a aplicar al próximo fiscal, se le va a fiscal mujer u hombre, y se le podría aplicar a la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica. ¿Cómo quedó esta figura? ¿También fue aprobada o está pendiente? Efectivamente, no, también fue aprobada por un periodo en la titularidad de hasta 15 años, y con la particularidad que tiene
de poder evitar y poder hacer investigaciones relacionadas con recursos que se sospeche que vienen de procedencia ilícita, que provienen del crimen organizado y de actividades ilícitas. Y en ese sentido, insisto también, cualquier esfuerzo que hagamos quizás sea insuficiente, pero tenemos que estar caminando hacia el blindaje de nuestro Estado. Tenemos peligros en estados circunvecinos que ya están siendo lacerados de una forma importante, que están siendo deteriorados en cuanto a su calidad de vida, y creo que Yucatán debe de tener un marco jurídico e instituciones que nos garanticen que eso no va a suceder en nuestro Estado. Por eso la creación de esta agencia es importantísima, y en ese sentido es que hemos aprobado el día de hoy estos dictámenes. También aclarar, estimado José Luis, y a nuestra audiencia, el que hubo un cambio importantísimo por parte de los diputados integrantes de esta legislatura, puesto que la propuesta original era el nombramiento del titular de la Fiscalía y también de la agencia por mayoría simple, y acordamos los diputados el que fuera por mayoría calificada, es decir, del 50% más uno pasamos a 2/3 partes de los diputados que vamos a determinar el nombramiento del próximo fiscal y del próximo titular de la agencia. Pues atentos a este tema. Gracias, Víctor Hugo Lozano Poveda. Un saludo hasta el Congreso del Estado. Al contrario, muchas gracias a ti, José Luis, por la oportunidad que tenemos de comunicarnos y de destacar lo importante que está siendo la labor legislativa y lo histórico que es el resultado que hemos tenido hoy, y seguiremos trabajando muy fuerte por Yucatán. Muchas gracias. Igualmente, y saludos, es Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.